Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por venir aquí a la Casona de Flores, una jornada para nosotros de celebración amistosa, porque la presencia en Buenos Aires de Jun Fujita Hirose siempre es un modo de celebración, un modo de festejo para nosotros. Una larga conversación que viene con Jun desde hace tiempo, con la editorial Tinta Limón, con distintos integrantes de la editorial Tinta Limón, con dos producciones de libros que creemos que conocen bien. El primero, Cine Capital, cómo las imágenes devienen revolucionarias. Libro que ha tenido una segunda edición ampliada en el año 2019 y que tuvimos la suerte de tenerlo a Jun también en Buenos Aires en ese momento. Hicimos una serie de presentaciones y después se declaró la pandemia. Yo diría que por 2 o 3 días. Jun no vivió con nosotros por 2 años, casi ocurre ese fenómeno. Lo terminaron alojando en España, en las cuarentenas por el COVID. Nunca Amador Sabater se nota bien. Eso. Amador Sabater comió muy bien en España gracias a la presencia de Jun alojado allí. En esa visita de 2019, Jun nos contó que estaba trabajando en un libro que pudimos publicar durante la pandemia, que es el que vamos a presentar hoy con su presencia, Cómo imponer un límite absoluto al capitalismo, filosofía política de Deleuze y Guattari. Un libro que nos lo comentó en ese momento, que muy rápidamente llegó a una primera escritura que, sin la enorme labor de la querida Celia, aquí presente en correcciones, de una traducción maravillosa que el propio Jun hizo ya redactando en castellano, y que Celia terminó de trabajar para que sea una publicación impecable, y que tuvo una presentación virtual en un mundo que ya parece haber quedado muy lejano, con Jun con una pésima conectividad en Japón, lo cual nos sorprendió. O sea, en Paternal teníamos mejor conexión que en Japón. Con la presencia de Franco Bifo Berardi, que creo que estaba en Estonia, no sé dónde andaba, en Croacia, y con Diego Sturward y yo acá conversando desde Buenos Aires. No sabíamos si Jun había perdido todo el castellano o se trababa internet, digamos, que era lo que estaba pasando, pero finalmente se dio una hermosa conversación y sobre todo la posibilidad de escuchar a Bifo como lector de Jun, que fue una obra en sí misma. La idea para la presentación de hoy, con la presencia de Jun, es una serie de preguntas pensadas aquí por Diego Sturward, con una suerte de conversación, y con la presencia de Pablo Manolo Rodríguez también como lector no solo de esta obra, sino sobre todo de la obra de Deleuze y Guattari, así que va a ser de gran ayuda el comentario o la intervención que él pueda tener, ¿no? ¿Ya no andás en esa? Bueno, a modo de presentación formal, decir que Jun nació en 1971 en Tokio, es filósofo, crítico de cine, catedrático de la Universidad de Kioto, autor de estos 2 libros que les comentaba y un libro sobre cocina que en algún momento deberemos traducir al castellano. Escribe y publica tanto en japonés como en francés, en inglés y en italiano. Aquí el querido Diego Sturward, que estudió ciencia política en la UBA hace un tiempo, integró el colectivo Situaciones, espacio que fundó la editorial Tinta Limón y participó de numerosas investigaciones militantes. Es autor del libro La ofensiva sensible, Neoliberalismo, Populismo y el reverso de lo político, editado por Caja Negra, y coautor junto a Horacio Berbisky de Vida de Perro, entre otras publicaciones. Y Pablo Manolo Rodríguez, doctor en Ciencias Sociales, docente de la UBA que viene corriendo de dar una clase en este momento, licenciado en Ciencias de la Comunicación, autor de Las palabras en las cosas, saber, poder y subjetivación entre algoritmos y biomoléculas, editado por Cactus, entre otras publicaciones, traductor de Lazarato, de Foucault y de Simondon, entre otros. Con esas presentaciones formales le voy a dar la palabra a Jun para que nos cuente una primera impresión de qué impulsó a la redacción de este libro, y también si tenés ganas de contar un poco tus impresiones chilenas, porque venís de ahí, de dar una serie de conferencias de un país que estamos mirando en su proceso del estallido a la constituyente con mucha atención, y que nos interesa lo que nos puedas comentar brevemente sobre lo visto en Chile. Hola a todos, todas. Muchísimas gracias por venir a escucharnos hoy, esta noche. Y es verdad que fui a Chile la primera vez de mi vida. Mi impresión, no tengo ningún, no sé,
Y sí, voy a empezar de cosas completamente banales. Ya me impresionó mucho la empanada pino. No solo la dimensión de la empanada. Yo creo que ya hablé hace 15 años en la radio libre de Argentina. Sí, sí, con el señor Diego. La teoría de empanada. ¿Qué quiere decir empanar? ¿Qué quiere decir empanar? Yo creo que empanar es un acto fundamental culinario. Sí. Pero yo creo que los chilenos no entienden muy bien. Y además, ¿qué es el pino? No sé qué el pino o la pino, pero el pino es una cosa. No, carne picada. Relleno. No, relleno de carne picada. No, es una especie de. El pino es la carne picada que hecha con ají y eso. Sí, es una ¿cómo decirlo? Me parece que una cebolla, soporta el carne. Esa es la idea. Sí. El carne es más o menos dependiente de las cebollas. Esa es la pino. Pero lo que es muy interesante es que me parece que pino es un poco omnipresente. No solo en las empanadas. De hecho, en Chile expliqué un poco M de M. De Max. Mercancía de Sí, pero empanada. Y también me impactó mucho es la omnipresencia de la mayonesa. Increíble. Para mí la imagen de la mayonesa en la ciudad de Chile, de Santiago de Chile, corresponde a la imagen de la nieve sobre los Andes. Este es un poco mi... Sí, pero... Es la impresión sobre Chile, digamos. Sí. Le falta. ¿Qué es? Sí. Italiano. No, falta. Sí. Abogado, sí, pero el abogado se coloca en la cosa que se llama italiano, no sé qué. Pero con la cuestión del color. Sí, pero es verdad que con los chinos sí me permití de hablar de Chile en frente de los chilenos, porque participé a un encuentro un poco internacional en torno de Pasolini y hablé más o menos de la cosa que se llama nacional popular, el concepto nacional popular de Pasolini. Y entonces me siento, yo creo que... Pero en el encuentro internacional, antes de yo, no hay nadie que habló de Chile actual, pero es un poco extraño, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante de hablar de Chile como un país en vía de invención de una nueva nación. Pero todo esto es que hablé también en otras charlas, siempre de Chile, pero es una cosa muy linda, es que los chilenos me escuchan. Sí, me escuchan. No como los argentinos. No, sí, o sea, aquí también, porque es muy impactante, de hecho, yo puedo publicar un libro así en argentino, ¿no?
no sé de dónde viene mi interés, mi posibilidad. Sí, ¿no? Pero que esto ya dije a veces, pero para mí, no solo los chilenos, pero los argentinos son están siempre muy abiertos en palabra, a saberes no fundados, no identificados, no institucionalizados. Hace ya 30 años, 20 años, porque yo tengo 51, entonces muy viejo ya, escuché que, por ejemplo, Buenos Aires es la capital del psicoanálisis, pero finalmente, hace casi 20 años, ¿no? Ya, finalmente cuando vení a Buenos Aires, descubrí por qué. Porque precisamente, tal vez que no son los porteños, pero también los argentinos en general, tienen capacidad de creer en los saberes no institucionalizados. Esto es muy importante. Y yo creo que yo soy una especie de, ¿cómo se dice? Foráneo. Sí, es un resultado. Un efecto. Sí, un efecto, es un efecto, yo creo que sí. Porque, por ejemplo, el Cine Capital publiqué también en Francia, pero me parece que no existe. No existe. Sí, no existe. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, Diego Sturwalk. Bueno, una fiesta para mí estar de vuelta con Jung y escucharlo a Jung. Esta mezcla de cosas rigurosas que ya en algún momento va a ser más evidente, aunque si lo escucharon bien, todo el humor siempre está escondiendo pensamientos bastante fuertes, ¿no? Sí. Ya dijo, por ejemplo, que en Chile está fundando una nación y cosas que no son tan fáciles de escuchar entre los que estamos todo el tiempo atentos a lo que pasa en Chile. Entonces la parte lúdica y no sé, sí, que causa risa de Jung no debería distraernos sobre el rigor de cada una de las cosas que está diciendo, y esa mezcla es increíble, ¿no? Porque más de afuera que de Japón uno no se imagina nada. En el segundo intercambio que yo tuve con Jung hace muchos años por mail, me estaba preguntando quién era John William Cook y qué diferencia tenía con Perón en el año 60 y no sé cuánto. No. Bueno, digo, para entendernos, vale la pena esta conversación, vale la pena hacerle preguntas a Jung, vale la pena conversar con Jung. Así que por ese lado muy contento. Y la otra parte que me pone, por lo menos a mí muy contento, es el libro. El libro de Jung, que es un libro que tiene mucho que ver con una conversación larga que Jung tiene con Argentina, en el sentido de que Jung tiene otro libro sobre Deleuze y Guattari en Japón, no es este está organizado para editarlo acá, y creo que en la charla de hoy, ojalá salga, hay lo que llamaríamos un tono latinoamericano o un tono argentino en este libro, sobre todo en la parte final, en la inspiración que tiene Jung, básicamente el movimiento piquetero y el movimiento feminista para pensar algunas cosas. Así que es doble alegría. Y sobre el libro, ya mi idea sería hacerle algunas preguntas a Jung, que son preguntas para que cuente el libro, digamos, ¿no? Para empezar a charlar. Y además, bueno, está Manolo, que también va a ser su comentario. Jung conoce el libro de Manolo, que yo soy uno de los que lo leí. El libro, digo así porque es un libro importante. El libro de Manolo es un librito que todo el mundo anda leyendo, es un libro importante, muy ambicioso, muy riguroso. En sociales es el mejor de la historia. El mejor de la historia. ¿De la historia de qué? Esto es una gran polémica. Que Manolo se haga cargo. Acá primero hay un acusatorio, digamos. Además, eso es una gran polémica, porque en sociales se escribieron libros importantes, pero en todo caso estarían en el nivel en que te pueden decir estas cosas. Grande, Pablo. Entonces, lo primero para decir es que hacía falta un libro que fuera una lectura de Deleuze y Guattari y no una explicación más, no una introducción a Deleuze y Guattari, ¿no?
que hay muchísimas explicaciones, hay muchísimas introducciones muy buenas, menos mal, ¿no? No es que uno esté desdeñando eso, sino cómo habría aprendido a entender esa filosofía tan magnífica. Pero hacía falta también una lectura, y acá me parece que estamos, por lo menos en castellano, una de las primeras fuertes lecturas de la obra de Deleuze y Guattari, que por ser una lectura produce delimitaciones que no son para nada evidentes. Y una de ellas es que aparecen Deleuze y Guattari como pensadores políticos. Me parece que eso no era tan claro, no era tan evidente, más allá de la voluntad militante de usar imágenes y palabras y meter la palabra rizoma en cada asamblea, digamos, más allá de eso, hacía falta una lectura capaz de hacer algo con Deleuze y Guattari. Creo que acá Jung hizo algo muy importante, que creo que se lo podría hacer así. Agarró sus 3 grandes colaboraciones, ¿no? Y en cada una de ellas encontró un problema específico. Un problema específico que a veces lo encontró a partir de la frase de una entrevista, de un comentario posterior, pero en cada uno de ellos encontró un problema, fechó ese problema, lo puso en un contexto, y de esa manera, me parece a mí, desmonta un mito sobre la filosofía, y es que los filósofos crean categorías que tienen valor en cualquier momento y para cualquier situación. Entonces, al ligar el discurso de Deleuze y Guattari a problemas específicos y a épocas específicas, ya no tenemos más categorías para usar de cualquier manera, encontramos movimientos de pensamiento y algo que me parece muy importante, que son cerebros trabajando bajo la presión de ciertas circunstancias. Entonces también nos dice algo de lo que es pensar y de la presencia de la política en el pensamiento. Todo eso me parece que en este libro se hace muy claro. Jung además nos da como un regalo, ¿no? Como esto, como cuando empieza a hablar de la mayonesa en Chile, de la empanada, que uno dice, bueno, ya está, estamos lúdicos, ¿no? Se pone lúdico, pero de una manera muy seria, porque lo que muestra Jung es que cada vez Deleuze y Guattari, para pensar un problema político, hicieron una radiografía del capitalismo, ¿no? Y en esa radiografía del capitalismo, en ese marxismo de Deleuze y Guattari, Jung va encontrando que en cada ocasión una suerte de consigna, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque son consignas que nosotros podemos entender perfectamente bien. Por ejemplo, el libro El Antiedipo de 72 es un libro leninista. Bueno, nadie diría en principio, no hemos leído Deleuze y Guattari para salir de Lenin, ¿no? Pero Jung dice, bueno, cuidado, porque el tipo de corte que Lenin proponía, ¿no? Con respecto a las clases sociales tal y como se derivaban del desarrollo de las fuerzas productivas, no sirve para pensar cuando el deseo aparece como verdadera causa. Y en ese sentido el Antiedipo perfectamente está en conversación con Lenin. Y 1000 mesetas es un libro guevarista de Che Guevara, ¿no? Entonces, claro, sí, porque las minorías, ¿no? Los devenires minoritarios, miles de minorías son los 1000 Vietnam de Che Guevara. Entonces, en ese momento del capitalismo, la consigna de Guevara resuena con 1000 mesetas. Y luego en el tercer libro, o sea, cada 10 años, una consigna nueva que registra cómo el capitalismo fue variando, cómo los pensadores fueron variando. Encontramos con Primo Levi, ni Lenin ni Guevara, Primo Levi, ¿no? La vergüenza de ser humano, ¿no? Ante una sociedad que empieza a degradar, a producir mucha degradación. Yo creo que se podría traer una frase de Benjamin que dice, si queremos, vieron que Benjamin con el futuro no era un pensador futurista, si aún queremos en el futuro es por amor a los desesperados. Una fórmula que va bastante bien con ese momento del libro. Entonces, digo, traje todo esto para empezar a hacer las preguntas a Jung, ¿no? Jung se anima a decir lo siguiente: Deleuze y Guattari nos siguieron trabajando cada 10 años ofreciéndonos nuevas producciones, murieron los dos, estamos nosotros acá, y Jung dice, yo quiero hacer, el trabajo quiero hacer también el trabajo de pensar un problema actual, de pensar cómo es el capitalismo hoy, y pensar un problema y traerlo. Entonces, ahí hace una serie de afirmaciones Jung, que yo creo que vamos a empezar a discutir, que son, en primer lugar, la idea de que el capitalismo estaría en una nueva transición. Ya no estaremos en el capitalismo de Deleuze y Guattari, entre otras cosas porque habrían nuevas formas de energía, nuevas hegemonías geopolíticas, China, ¿no? Una transición ya muy renombrada a un capitalismo verde, sobre todo en Europa, pero no solo, que necesita el litio para poder operar, y entonces hay una nueva ola neoextractiva. Entonces, dado que el capitalismo se encuentra en transición, y por otro lado Jung piensa que el COVID y la pandemia, o sea, que está hablando de hoy,
son parte de lo que se llama una destrucción creativa del capital. Se podría meter la guerra, ¿no?, como parte de ese momento. Entonces, bueno, ¿qué significa el límite absoluto del capitalismo, ¿no? Porque tenemos capitalismo verde, capitalismo muerto, capitalismo litio, pero poner un límite absoluto al capitalismo, ¿no?, que es esto que Jung fue buscando en el Anti-Edip, pero fue buscando en 1900, lo fue buscando en qué es la filosofía, esta idea de tenemos que hacer algo con los límites relativos del capital, con esos límites que el capitalismo se traga y nos deja a nosotros siempre en la impotencia. Entonces, por fin, un libro sobre el fin, se podría decir con el libro de Jung, ¿no?, que no está en la onda del realismo capitalista, digamos, ¿no? A partir de ahí una serie de preguntas, porque Jung, termino con esto, se plantea que el fin absoluto del capitalismo podría surgir por la proliferación de lo que Deleuze y Guattari llamaron máquinas de guerra. Y piensa, máquina de guerra urbana y máquina de guerra rural. Máquina de guerra urbana, yo creo bastante inspirado en el movimiento pesquetero argentino, aún si Jung tendrá también otras inspiraciones, pero son los trabajadores precarios de las ciudades en los momentos en donde el trabajo industrial no es capaz de absorber la fuerza de trabajo. Entonces hay un flujo de población que queda en una situación indecidible y puede devenir cosas. Y luego tenemos las resistencias al demostrativismo, las resistencias comunitarias, con fuerte presencia ahí, decís Jung, del feminismo. Entonces acá viene la pregunta que yo querría hacer, la que a mí más dudas me trae, o más curiosidad me trae, que es cómo se articulan máquinas de guerra. Porque ahí yo pienso, bueno, si se hace una alianza, ¿no?, entre los trabajadores pobres de la ciudad y las comunidades que resisten, empezaríamos a pensar realmente un límite absoluto, digamos, ¿no? No una nueva ola progresista, no un nuevo límite relativo, sino un límite absoluto. Quizás esa sería una pregunta importante que por ahí después podemos volver sobre partes, no hace falta responderla de manera... Esa es una consigna orientadora para chilenos y argentinos, vendría muy bien. Pero yo creo que ya, sí, es verdad que antes de pensar qué quiere decir límite absoluto, vamos a ver un poco límites relativos, ¿no? Yo creo que en la actual situación, la actual etapa de acumulación del capital está más o menos determinado por la crisis de los aparatos protésicos que el capitalismo se puso para esperar, soportar la crisis que el capitalismo conocía desde finales de los años 60, yo creo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la crisis del capitalismo a finales de los años 60? Para mí no es precisamente lo que sostengo en este libro, pero para mí yo creo que la crisis es algo como innovación sufre rendimiento siempre más decreciente. Quiere decir que tú vas a invertir el dinero para innovación, para innovación de una cosa, pero el rendimiento está siempre decreciente. ¿Por qué? Porque precisamente yo creo que a finales de los años 60, yo creo que ya más o menos el mercado de servicios, el mercado de bienes saturados, con televisión, no sé qué, e incluso la fuerza de trabajo cognitiva tiene una cierta límite de capacidad. Bueno, no es la límite de capacidad, pero sí, en todo caso es así que ya no hay es muy difícil de introducir nueva
nueva cosa, nuevo bien o nuevo servicio en el mercado de consumo. Esto es, yo pienso que algo que llegó a finales de los años 60. Y después, pero el capitalismo tenía que soportar esta crisis. Es por eso que yo creo que el capitalismo ha sido multiplicando muchos aparatos protésicos, quiere decir prótesis. Y prótesis, hay muchísimas diferentes prótesis, por ejemplo, ya imposición de intercambio desigual a los países periféricos industrializados, quiere decir que diferencia entre el salario de los países desarrollados y los países y es la diferencia de salario, ¿no? Pero también, por ejemplo, financiarización de los capitales industriales a través de flexibilización de tipo de cambio y después con, como se dice, expansión cuantitativa, ¿no? Que es más o menos que está en curso. Pero también hay una monopolio del mercado tecnicia. Tecnológico, técnico. No tecnológico, técnico. Tecnicias. Por eso le escribió mal. Así le dice mercado técnico. Técnica. Ah, bueno. Sí. Pero en todo caso, sí, no basadas en la utilidad de las mercancías. Quiere decir, por ejemplo, obsolescencia programada o neuromarketing, ¿no? Neuromarketing. Pero también se come siempre más de puerco, siempre más de vacas, etc. Todo esto me parece que no basada de nada, para nada en la utilidad de las mercancías. Otra cosa. Pero también, por supuesto, la privatización de los bienes públicos y comunes y desregularización del mercado de trabajo y generalización de crédito de consumo y guerra permanente con basura, o como una especie de agujero negro de consumo que está. Yo creo que vamos a volver a esta cuestión, ¿no? Está en curso. Pero también al último, me parece que es la último aparato históricamente hablando, la depredación digital de las plusvalía exterior y los datos. Quiere decir que de hecho sí, todos la economía de plataforma, etcétera, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Solo está haciendo hacer depredación de la plusvalía producida fuera de sí mismo. Quiere decir que es una especie de no sé cómo se dice, en un capitalismo normal ahí, yo voy a... esto, sí. Y todo esto. Pero me parece que hoy, ¿yo puedo continuar o...? Sí. Hoy, porque sí quiere... No, después mandarlo. Pero,
Sí, yo creo que, pero todos estos aparatos protésicos, prótesis, tal vez que salvo la depredación digital, están en crisis, de hecho. Están en crisis de una manera u otra. Y de hecho, lo que llamé aparatos protésicos son normalmente llamados como neoliberalismo. Para mí el neoliberalismo significa un conjunto de este tipo de aparatos protésicos del capitalismo. Y sí. Entonces, lo que llamé crisis es precisamente límite para el capitalismo. Pero son límites relativos en el sentido que superables para el capitalismo, como por ejemplo la crisis del rendimiento de la innovación es un límite, pero superable por medio de aparatos neoliberales completamente. Pero lo que está pasando con la transición verde y digital es precisamente el capitalismo está superando la crisis de los aparatos neoliberales que están en crisis. Y sí, pero voy a decir algo más. Quiere decir que si el neoliberalismo es protésico, yo creo que la transición verde y digital no lo es. Es para mí, como dijiste tú, para mí la transición verde es una gran destrucción creativa. Que consiste en destruir o depreciar los viejos capitales y crear y apreciar nuevos capitales. Esta es la destrucción creativa. De hecho, el capitalismo ha conocido ya, yo creo que 2 veces las de destrucción creativa. Una es en el momento mismo de la aparición del capitalismo. Quiere decir aparición del capital industrial o del momento de la industrialización de los capitales. Es que segunda vez es en aparición del capitalismo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y la segunda vez es que más o menos al fin del siglo XIX. Y cada destrucción creativa, yo creo que con cada destrucción creativa, eso es lo que sostengo más o menos en mi libro, con Deleuze y Guattari más o menos, es que cada destrucción creativa, la hegemonía en la economía mundial pasa de un país a otro. Pero al mismo momento, yo puedo decir que la materia prima paradigmática pasa de una a otra. Y con la primera destrucción creativa inauguradora del capitalismo, hegemonía pasó de Holanda a Inglaterra, y la materia paradigmática es un poco extraño. Tal vez que pueden corregir después del
es una hipótesis, ¿no? Del viento al carbón. Con esta transición material permitió a los capitales industriarse. ¿Cómo se dice? Sí. Así. Lo importante es notar que la segunda destrucción creativa, segunda transición, ocurrió cuando el capital bajo el régimen inglesa y carbónico llegó a su límite. Es por eso que el capitalismo tenía que transformarse completamente con una nueva hegemonía y con una nueva materia primera central. Y es decir que hasta el momento, al fin del siglo XIX, el capitalismo destruyó los viejos capitales ligados al régimen inglesa y carbónico y crear nuevos capitales ligados al nuevo régimen norteamericano petróleo. Sí. Y yo creo que está llegando una tercera. Este es lo que quiere sostener. Quiere decir que tercera con la hegemonía china y litio o los metales raros como materia prima, ¿cómo se dice? Hegemónica, paradigmática. Pero vamos a ver qué es el límite absoluto. ¿Quién puso de hecho en crisis el neoliberalismo? ¿Quién puso en crisis los aparatos protésicos neoliberales? Yo creo que son las masas populares que se levantaron casi simultáneamente en muchas partes del mundo, primero en 2011 y segundo 2019. Sí, pero esto quiero decir que de hecho los movimientos populares en 2011 y 2019 impusieron un límite al capitalismo, poniendo en crisis el neoliberalismo. Esto es lo que quiero sostener acá. Pero el problema es que, de hecho, el capitalismo está superando este límite impuesto por los movimientos, haciendo esta transición verde y digital. Es precisamente por eso que tenemos que hacer un esfuerzo más. Sí, es precisamente que tenemos que hacer un esfuerzo más si queremos acabar con el capitalismo. Sí.
Como dice Marqués de Sade, sí, Sade, en 1795, es un año muy problemático, ¿no? Dice que franceses Un esfuerzo más si querés ser republicano. sí, yo creo que esto es muy importante. Pero ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir un esfuerzo más? Yo creo que sobre todo en los movimientos populares, del año 2019, de 2019, yo creo que ya una invitación muy fuerte a hacer un esfuerzo más. Por ejemplo, cuando las mujeres afrodescendentes y indígenas, más o menos, originarias de pueblos originarios, dicen que no se puede despatriarcalizar, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Es precisamente una invitación a un esfuerzo más. Sí. Y en casi mismo momento, quiere decir que en la segunda mitad de los años 2010, aparecieron las mujeres palestinas que decían no hay patria libre sin mujeres libres. Esta es una invitación de hacer un esfuerzo más hacia todos sus compatriotas que están haciendo lucha de liberación nacional palestina contra el colonialismo israelí. Normalmente, sí, esto es esto. Y yo creo que voy a citar, este es el esfuerzo más, yo creo que cuando hacemos un esfuerzo más en medio de una lucha por los intereses, siempre yo creo que eso es importante para imponer un límite absoluto al capitalismo. Voy a citar una cosa. Paralelamente con este libro, no este libro ya se acabó de salir, no es este libro, pero hay una pequeña porque yo modesto. Estados Unidos. Sí, porque de hecho ese es un aspecto muy importante de subrayar de mi mal lado. Yo repito de hecho esta cosa, pero yo vengo como del país de haiku. Yo no puedo escribir muy largo. Esta es una... Sí, es por eso, pero tú... No hay nada que ver con eso. Sí, pero en el momento mismo de la reducción de este haiku, escribí también un texto en japonés sobre Néstor Pelonguero de Argentina. Porque para mí, yo creo que Néstor Pelonguero casi seguro que es el primer lector de Gilles Deleuze y Félix Guattari en Argentina. Es un primer lector de Gilles Deleuze y Félix Guattari, pero no solo eso. Yo creo que importancia de Néstor Pelonguero en el contexto mundial es que
es una persona que leía el arquetipo en el proceso revolucionario en curso. Eso no podemos decir con los lectores franceses, incluso después de los 68, ya no hay ningún proceso revolucionario. Yo creo que, pero es por eso que es muy interesante, porque cuando Néstor Pelonguel se acercó al peronismo, es porque precisamente para pedir a todos los peronistas de hacer un esfuerzo más. Quiere decir que yo, en nombre del peronismo, reclama los derechos homosexuales. Esto es muy importante. Yo creo que esto es muy importante. De hecho, los argentinos peronistas de izquierda de esta época no respondieron. Es por eso que no entra. Yo no entra. Sí, pero en todo caso hay una decepción total de la parte de Néstor Pelonguel. Es precisamente por eso que cuando llegó a Brasil, Néstor Pelonguel se acercó nuevamente al PT brasileño. Es precisamente yo creo que Pelonguel vio la posibilidad de expresarse en nombre del PT. Sí. Esto, no sé, pero en todo caso este es un esfuerzo más. Sí, yo creo que este es un esfuerzo más. Esta es la diferencia, si quieres, entre la revolución o la liberación nacional y devenir revolucionario de todo el mundo. Sí. Un esfuerzo más de Jung diciendo despatriarcalizar, ¿no? No sé, hacer lo que quiera. Yo no sé. Ahí va. ¿Querés saberlo ahora? Sí. Bueno, le des una pregunta más a Jun, un poco con la idea que después de la próxima respuesta de Jun, Manolo haga una intervención, ¿no? Yo les contaba al comienzo de la pregunta por Cook, ahora aparece Perlonger, ¿no? Se dan cuenta de lo que significa desde Japón o de Francia. Jun está pensando en estas cosas. Entonces vamos a volver con una pregunta a ver qué dice Jun, pero volveré sobre la misma pregunta. ¿Qué sería? Tenemos esta idea de un esfuerzo más. Es caso de la teoría de la subjetividad que acabas de traer, porque desmiente la idea de que por la mera crisis vayan a surgir movimientos de resistencia. A esos movimientos hace falta que es un plus, hay algo más. Yo lo que te preguntaba antes era cómo se podía pensar la conexión entre máquinas de guerra completamente distintas al principio, ¿no?
¿Se te ocurre que se pueda hacer algún tipo de reflexión sobre cómo conecta hoy estas formas de lucha urbanas, estas formas de lucha no urbanas, bajo esta idea de subjetividad que estoy trayendo, y que me parece importante porque desmiente, en todo caso, que las luchas surjan automáticamente, sin que haya algo que pedir? Sí. Yo creo que se trata de este momento. Quiere decir que la transición verde y digital como destrucción creativa, entonces destruye o deprecia los viejos capitales ligadas al régimen norteamericano y petróleo, y crea o aprecia los nuevos capitales ligados a nuevo régimen chino y de litio, ¿entiendes? ¿Qué quiere decir para las masas populares? Quiere decir que en las ciudades, en las zonas metrópoli, hay muchísima gente que van a perder sus trabajos, que ligadas precisamente bajo los viejos capitales, pero al mismo momento hay una muchísima gran, ya ahí, pero hay una gran lucha de la parte de las comunidades Latinoamérica, pero también África, etc., contra extractivismo, sobre todo de metales raros, que quiere decir que en el punto mismo de la formación de capitales, nuevos capitales. Entonces, con la desaparición, ¿cómo se dice? Destrucción de los viejos capitales, ahí seguramente hay muchísimas desocupaciones, pero los desocupados van tal vez que luchar para reclamar algo, pero de otro lado, en el contexto de la formación de nuevos capitales en torno del extractivismo de metales raros, hay una otra lucha que contra la defensa contra megaproyectos extractivistas, etc. Pero el problema es que ¿cómo se alianzan las dos luchas, ¿no? Este es muy importante precisamente porque para los trabajadores metropolitanos, de hecho, la formación de nuevos capitales haciendo extractivismo corresponde a sus intereses de clase. Entonces, desde el punto de vista de intereses, los trabajadores metropolitanos, no hay ningún aliado de capital. Sí, completamente. Es decir, cuando no hay viejos capitales, vamos a buscar nuevos capitales para encontrar mis trabajos, ¿no? Entonces, pero es por eso que cuando los trabajadores metropolitanos entran en alianza con las minorías que luchan contra la formación de nuevos capitales a través del extractivismo, yo creo que los trabajadores metropolitanos devienen revolucionar.
Este es muy importante. Yo creo que este es muy importante, no sé cómo, ¿no? Pero en todo caso es un poco de esquema, no sé, hipótesis, pero yo creo que sí, estoy muy estudioso como tú dijiste de ello, y no sé de cuándo, pero en todo caso en Japón, leí Chile despertó. Chile Despertó, editado por Talibó, aquí presente, en Japón durante la pandemia. Aprendí de hecho que hay algo muy similar a aquello que acabo de decir en Chile. Quiere decir que, pero esto es claves, yo creo que claves, de hecho, devenir mujer, yo creo. Quiere decir que en las ciudades metropolitanas, ya, sobre todo en América Latina, ya hace 10 años, no, 10 años, ya hace pues 10 años, yo creo que el movimiento más fuerte, potente, social es, no solo yo creo, pero es casi una cosa objetiva. El feminismo. Sí. Eso sí, seguro. Pero en Chile yo creo que me parece que también. Entonces ya en las luchas metropolitanas en el marco del estallido social en Chile, yo creo que más o menos los chilenos metropolitanos devienen mujer con la canción de la tesis, por ejemplo. Pero al otro lado, los pueblos originarios como Mapuche, etc., tienen este lema que ya he citado. No se puede descolonizar si voy a hacer esfuerzo más para decir esta noche entonces este lado también hay los minoritarios devienen mujeres. Entonces, yo creo que en Chile, en el proceso constituyente, hay un proceso de devenir transversal, que atraviesa tan los metropolitanos como los pueblos originarios. Este es, yo creo que con este devenir mujer transversal, precisamente el proceso chileno aparece muy interesante. Esto es lo que yo quiero decir. Sí, es verdad que es precisamente eso que representa la elección de Isabel como presidenta del resto. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Una complejidad que me gustaría agregar a lo que contabas por leer Chile Despertó y por ver en Chile qué pasa en ese devenir mujer o en esa articulación entre distintas luchas y demás. Veo una complejidad cuando, por ejemplo, uno ve escenas en la Argentina de trabajadores de la industria petrolera siendo parte de la patota que golpea a la comunidad originaria que se defiende contra el extractivismo. Ahí veo lo contrario a la posibilidad de una unión de las luchas, sino más bien una defensa absoluta del puesto laboral sin juzgar el extractivismo y por el contrario defendiendo el puesto laboral contra quienes defienden el planeta. ¿No? Me parece que ahí está una complejidad para pensar esas escenas también. Sí, quizás ahí algo yo decía al comienzo, ¿no? Hay
principio hay una alianza objetiva entre obreros y capitales, ¿no? Acá lo hemos visto también con la minería, ¿no? El argumento dan trabajo. Bueno, la idea era de Manolo, pero yo te adelanto una pregunta breve hasta que llegue Manolo, que se ocupó con algo, que tiene que ver con la virtualización del capitalismo, las formas de comunicación, con el efecto de Internet, las formas de consumo. ¿Cómo se lleva eso con un esfuerzo más? Es decir, ¿cómo pensamos un esfuerzo más cuando estas prótesis capitalistas o estas prótesis neoliberales no solamente son un factor económico, sino también son un factor de disputa, subjetividad, para decirlo? Pero quizás, ahora que llegó Manolo, lo podemos dejar para el final y la pensás un poquito y es mejor. Bueno, si no respondés, después sí. Bueno, por ahí tiene un ratito para pensarlo y dale vos, Manolo. Ah, bueno. Ahí va. Bueno. No sé muy bien qué decir. Yo estoy maravillado con que un japonés muy argentino nos diga Perlonger y peronismo. Yo por eso yo estoy hecho, yo me iría a casa tranquilo, feliz. Pero bueno, tengo que presentar el libro y hay que decir cosas. Pero esto que dijo me parece extremadamente importante. Porque yo no sé, ojo, lo que voy a decir es piletazo, pero en toda esta historia de los devenires minoritarios y todo lo que hablamos tanto, no sé cuántas veces se dijo Perlonger en los últimos 10 años. Yo creo que muy pocas. Tiene que venir un japonés a decirnos Perlonger. ¿Sí? ¿Se dice mucho? Yo no lo escucho tanto. Menos de lo que yo querría. Bueno, claro, yo quiero mucho también, no te puedes. Yo quiero mucho. Hubo ocasiones en donde el nombre no sonó tanto. Claro. ¿No? Con Santa Evita. Parece que hay muchas cosas. Perlonger no parece tanto. Perlonger es un personaje central y a mí me parece increíble que lo que, digamos. Sí, porque es el momento, y claramente el momento de Perlonger no era el momento del 72 cuando le pidió al peronismo que dé lugar a la homosexualidad y no había lugar en el peronismo para la homosexualidad, punto. Es un movimiento completamente machista, punto. ¿Por qué no lo decimos? ¿Qué tanto? Entonces en un punto, yo no sé qué puedo decir porque estoy maravillado con esto. Dijo Perlonger 40 veces y estoy como nubilado. Yo tenía 2 o 3 cosas para decir del libro y de aclarar que para mí pino es carne picada con ají y cebolla. Se usa para la empanada y se usa para el pastel de choclo, que es la versión chilena del pastel de papas. Lleva choclo arriba en lugar de papas, que es muy rico. Con pollo, además. Sí, con pollo y que lleva merquén. Y aceitunas, sí, y aceitunas. Merquén, que es ají molido ahumado de origen mapuche, puede ser. Exactamente, sí. Bien. Y hay 2 o 3 cosas que me parecen centrales a partir del diálogo, ¿no? La primera, que igual hay algo que a mí me gustaría que no se escape, que todavía que no se dijo, ni se va a decir, que es que la conclusión del libro, la estructura está copiada de Postdata a la Sociedad de Control de eso, ¿sí? Lógica, programa, historia. Y que cuando uno se fija qué es lo que plantea Jung en esa conclusión del libro, hay 2 cosas. No estaríamos en la época de la sociedad de control. Estaríamos en la época del capitalismo de plataformas. Mi primera pregunta es si pensás que el capitalismo de plataformas existe, si esto que vos estás denominando el nuevo límite absoluto, capitalismo verde, digital, puede entrar dentro del capitalismo de plataformas, en la medida en que hay mucha bibliografía hoy en día que habla de colonialismo de datos, que habla de los datos como nueva materia prima, incluso del límite de los datos como nueva materia prima. Y hay toda una cuestión ahí que tiene que ver con la explotación del mundo digital, el capitalismo digital, pero que opera sobre una base muy material, que es el litio. Lo cual conecta con los problemas que tenemos en América Latina. Hay una conexión directa. Y es una conexión directa entre, yo diría, litio, América Latina del Este.
Es sencillo, dos imágenes. 2019, protestas en Colombia, el cartel que dice, explicanos Deleuze ahora mismo. ¿Se acuerdan? Segunda imagen, pensador neonazi chileno Alexis López, diciendo que hay una estrategia en América Latina de revolución molecular disipada. O sea, un neonazi señala como hipótesis de conflicto a Deleuze y Guattari, lo cual es como está bueno. Y es más en Chile y Colombia. Y es más en Chile y Colombia. O sea, uno diría Pinochet contra Deleuze. Igual es interesante la idea de decir que pensar que América Latina consiste en Pinochet contra Deleuze, una parte. En dos países, Colombia y Chile, que tienen su peculiaridad dentro de América Latina, que no son ni Brasil, ni Argentina, ni Bolivia, ni Ecuador. En el sentido de que, tanto en Chile como en Colombia, hubo devenires minoritarios y verdaderas revoluciones que iban contra un sistema bastante facho, si me permiten. ¿Sí? Bastante facho. Muy fácil. Con gobiernos muy proclives a la violencia, sin ningún problema en agarrar las armas para lo que sea. ¿Sí? No digo que otros gobiernos no lo sean, pero acá es un poco más difícil agarrar y reventar y que no pase nada. Hasta en Brasil de Bolsonaro se complica un poco. Chile y Colombia naturalizaron en los últimos años un nivel importante de violencia, por ejemplo, en la represión de las manifestaciones. ¿Sí? Los pacos en Chile tienen derecho a hacer lo que sea con la represión. ¿Por qué? Por el sacrosanto orden. Y en Colombia es lo mismo. Entonces, que en esos países, está todo así, aparezca Deleuze como hipótesis de conflicto, ya señala un momento importante e interesante. Si lo relacionamos con otra serie de países latinoamericanos, por ejemplo Ecuador y Bolivia, donde efectivamente se produjo otro tipo de transformaciones, pero ahí sí, mucho más, por decirlo de algún modo, constituyentes, esto es dieron lugar a esas nuevas constituciones, ¿sí? Ni siquiera lo digo en términos de Negri, sino en términos de hay otras constituciones nacionales y plurinacionales que también señalan algo como diferente que tiene para aportar a América Latina respecto al mundo y respecto de lo que vos estabas diciendo sobre los devenires minoritarios y los nuevos sujetos revolucionarios. Si eso lo asociamos con el hecho de que el triángulo de litio está entre Argentina, Bolivia y Chile, Bolivia, Chile, Argentina, veamos qué pasa con Massa. No es una broma, es una ironía. Lo que digo es interesante, lo que digo es que geopolíticamente está pasando algo muy interesante. Hay un capitalismo de plataforma que yo introduciría una lectura igual un poquitito más pesimista en este sentido. Muy lindos los movimientos de 2011, muy lindos movimientos de 2019, después vino la pandemia. Y la pandemia instaló un mundo bastante complejo, distinto de lo que se preveía en 2019, a mi juicio. ¿Okay? Hay que renovar la hipótesis de conflicto. Me parece que sirvió para una buena reorganización para el capitalismo la pandemia. Vino muy bien. Entonces, ahí hay un tema que es cómo componen, a ver si puedo hacer cómo componen estos nuevos sujetos más o menos constituyentes. Chile la semana que viene tiene un proceso constituyente justamente, a ver si se aprueba una nueva constitución, o sea, los 3 casos de constitución. En el caso de Colombia es un caso interesante porque Colombia tiene una constitución de recontra avanzada con gobiernos que no tendrían ninguna ganas de cumplir con nada de esa constitución y en eso viven desde, que fue la época de 98-99, se aprobó la constitución colombiana, más o menos. ¿Cómo convive el hecho de un capitalismo de plataforma renovado, capitalismo verde, capitalismo digital, capitalismo lo que querramos, con una región que está haciendo procesos políticos muy originales en zonas donde no se hubiera pensado que se realizaran esos procesos políticos originales, con el hecho de que acá está la materia prima que necesita el capitalismo de plataforma para seguir funcionando? O sea, acá se va a armar la de San Quintín, para decirlo rápidamente. Encima tenemos agüita también. Entonces, creo que entre todo eso, Deleuze como problema. ¿Por qué Deleuze? O Guattari, primero, ¿por qué siempre le damos a Deleuze y nunca a Guattari? ¿No? ¿Por qué Guattari explicarnos esto? Explíquenos. ¿Sí? Expliquen Guattari ahora. Expliquen Guattari ahora. Es más difícil. Explicar Guattari y poner a Deleuze.
Pero digo, ahí hay un tema, entonces si yo tendría que formular la pregunta es, no estamos en época de sociedad de control, eso lo tenía todo escrito, pero no lo voy a decir porque nos va a dar mucho tiempo. ¿Cómo combinamos el capitalismo de plataformas? ¿Se las puede ver con estos sujetos revolucionarios? Estos sujetos revolucionarios están en condiciones de plantarle un límite absoluto al capitalismo cuando el capitalismo no es ni siquiera el de la transición hasta ahora, porque para mí el de capitalismo verde digital es cierto, estamos de acuerdo, pero creo que tiene una muy buena salud. No le veo como, o sea, veo como un hiato entre la salud que presenta el capitalismo de plataforma. Digo, la manera en que naturalizamos, por ejemplo, que vivimos en plataformas de las que le entregamos todo a cualquier cosa y no nos interesa porque lo que importa es seguir. O nene, como ese le gusta el naná. Digo, ¿cómo lo componemos eso? O sea, ¿cómo habría como una especie de... ¿Se conectan? ¿Se van a enfrentar en un campo, en algún lugar? ¿Cómo se va a producir esa guerra? ¿Esa guerra va a incluir armas? ¿Incluye armas? ¿Cómo las incluye? Porque las armas que están usando digamos, las entidades grandes de este mundo, no se sabe cómo las están usando. Rusia, China, Estados Unidos, cómo se acomoda Europa. ¿Van a venir con las armas acá? Cuando vengan con las armas, ¿los deberes minoritarios van a alcanzar? O sea, estamos en el mismo problema del 72 que con Berlón. 72 se debe quedar así, tengo 50. Bueno, eso, esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que transición verde y digital es un poco más allá del capitalismo plataforma. Es una cosa. Para mí, la expresión capitalismo de plataforma es un poco contradictorio. ¿Contradictorio? Sí. Contradictorio. Porque precisamente lo que el capital hace con los o las plataformas no es un capitalismo. Porque, como les dijeron antes, el capitalismo está aquí y las plataformas no. El capitalismo, tenemos siempre el capitalismo con el capital industrial, o si quieres la fuerza, el trabajo, etc., el capital fijo, capital variable, etc., todo capitalismo general. Aquí está, pero las empresas de plataformas sacan la plusvalía producida en el capitalismo, en el sistema capitalista. Entonces, para mí, las empresas de plataforma no son capitalistas, no, porque capitalistas tienen que tener una máquina de medio de producción, pero no tienen medio de producción. Y ya no es capitalista, ¿no? Pero quiere decir que cuando, por ejemplo, destruyemos Amazon, etc., pero no encontramos el frente del comunismo. Quiere decir que el capitalismo está siempre ahí, acá, ahí donde estuvo siempre. Sí. Porque, por ejemplo, pensamos a algo como Amazon Marketplace. Sin Amazon Marketplace hay siempre capitalismo. Es por eso que estoy yo tengo un respeto total a Michael Hart y Tony Negri. Pero Michael Hart y Tony Negri sostienen que, de hecho, cuando no tenemos capitalismo de plataforma, ya hay un comunismo que producen, etc. Entonces vamos a destruir las plataformas para tener autonomía de no sé qué, de producción. Pero para mí es simplemente para volver al capitalismo puro,
Sí, ¿por qué no? Pero finalmente no. Sí, entonces para mí esto. Pero para mí la transición verde digital es una repetición del siglo XX, repetición verde del siglo XX. Quiere decir que, por ejemplo, capitalismo verde. ¿Qué es capitalismo? Que, por ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico es un símbolo, es el símbolo del capitalismo verde. ¿Pero qué es el coche eléctrico? ¿No? Es una mera repetición del coche. ¿No? Es por eso que, por ejemplo, yo creo que el capitalismo verde es un capitalismo repetitivo. Tal vez que ya capitalismo petrolero era un capitalismo repetitivo, ya. Para mí, la imagen de destrucción creativa es algo así. Sí. Esto es un poco, no sé exactamente es pero en todo caso, es por eso que me interesa mucho que tú, por ejemplo, en tu libro, es un libro, ustedes ya han leído su libro, las cosas las palabras de las cosas, es un libro muy interesante ya, con mi vocabulario muy pobre de castellano, ya interesante, pero pero sí, es verdad que todo lo que sostenes en tu libro, yo creo que es completamente correcto. Pero me pregunto que si hay una formación, no tengo adjetivo correcto, pero formación de lo postmoderno. Pero para mí el capitalismo es completamente moderno. Entonces, ¿cómo? Me interesa mucho en la coexistencia entre lo postmoderno. Es una realidad objetiva, yo creo que es realidad. Pero para mí la época en donde estamos viviendo es siempre la época moderna, porque precisamente no acabamos con el capitalismo. Entonces, ¿cómo funciona, no? Las dos cosas, ¿no? Respondo rápido. Sí. Funciona así. Esto es así. Capitalismo, carbón, petróleo, transición verde, repetición. Capitalismo repite sobre la base de producción de bienes. La renovación de la producción de bienes es China, ¿sí? Por eso China es hoy el que maneja. China es Manchester, o sea, Shanghái, Manchester. Pero lo que creo que cambia, y estoy de acuerdo en que la idea de capitalismo de plataforma la tiré para ver qué pensabas de la cuestión de los datos y eso, pero es cierto que si hay capitalismo de plataforma ya es capitalismo de cualquier cosa, pues capitalismo de botellita o de mineral, o sea, si por cualquier cosa le ponemos capitalismo pierde la especificidad del término. Pero tiene que ver valor esta cuestión. Nos podemos meter en camisa de 11 varas. ¿Qué es lo que se explota? Que es la misma la variación del problema del capitalismo cognitivo. No hay solo producción de bienes y no hay solo producción de servicios. Por eso no estamos en la época de sociedad de control. Si leí bien la parte final del libro, no estamos en la sociedad de control porque en la sociedad de control, Deleuze lo que observaba era el reemplazo del capitalismo de bienes a de servicios bajo el régimen de información. Ahora, el régimen de información cambió un poquito y ahora no está explotando, o sea, está explotando, ahí sí para mí, afecto, cognición, intelecto, está explotando cosas que están dentro de la hipótesis del capitalismo cognitivo,
pero está explotando básicamente los lazos sociales generales, no solamente los que tienen que ver con la verticalidad del trabajo, de la idea de trabajo, ya sea el trabajo de servicio o el trabajo de vida, ya sea el trabajo cognitivo o el trabajo industrial clásico, sino que lo que están explotando, lo que están extrayendo, lo que están como procesando es vida social, lazos sociales. Entonces, no es Amazon Web Services este problema, porque Amazon Web Services es una variante logística, es una herramienta. Es más interesante para mí en ese caso Facebook, Twitter, en el sentido de que eso, ¿cómo generan todo? ¿De dónde están trayendo la riqueza? ¿Qué clase de riqueza es? Y ahí están todos los cafés y un montón de autores que plantean justamente, che, estudiemos la teoría del valor de esto, porque se nos juega el problema de la teoría del valor. ¿De dónde se trae la plusvalía? Vos dijiste la palabra plusvalía. ¿De dónde sale la plusvalía ahora? ¿Sale del mismo lugar? Si vos me decís, sale del mismo lugar, listo. Bajo toda la bandera, digo, capitalismo moderno, repetición, mera repetición. Pero yo tengo la intuición de que está pasando, tengo la intuición yo, digamos, hay bastante escrito de que está pasando otra cosa. Se está explotando otra cosa. Que no tendría que ver con algo que era esencial para el capitalismo, que era la producción industrial, que era la producción de bienes y que las mercancías tenían que ver con esto. De pronto, ¿cuál es la mercancía? La mercancía es un like. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿O es transferencia de valor de otro lado? Entonces, eso es lo que creo que todavía no podemos descubrir. O es, ya por eso que yo planteaba lo de Comorno, ya estaba olvidado, ya ni siquiera creo en eso, pero digo, me parece que ese es el punto. Con la idea de capitalismo de plataforma, por más que sea una fórmula no muy buena, por lo menos se pone en énfasis eso de ¿qué están explotando? ¿Qué cuernos están explotando ahora? Que no es solamente el industrial. El industrial está, Shanghái es Manchester, estamos todos en esa, eso es lo mismo, pero está pasando otra cosa. Y si vos decís límite absoluto, es como si estuvieran yéndose un límite que todavía no habían explotado, que es ir a fondo con la explotación de los afectos, que con el capitalismo cognitivo tradicional no iban a fondo, me parece. Esa es mi intuición. Pero no vas a responder. La pregunta fue tome todo lo que se dijo. Volvería un poquito a la cuestión de vos, digamos, yo me quedo pensando lo que significa pedirle al peronismo un esfuerzo más hoy, ¿no? Tengo que hacer un esfuerzo. No era la primera vez que me ocurre, lo dije desde el comienzo, que una mirada tan exterior en un cierto sentido es tan interior en otro, ¿no? Entonces me gustaría quedarme un segundo en ese momento y volver sobre la pregunta de si cuando estamos discutiendo estas cosas, por un lado las discutimos teóricamente, qué tipo de valor está en juego, de lo que un poco Manuel está preguntando, ¿no? ¿Seguimos pensando en el valor trabajo o estamos ya hablando de otro valor y por tanto otra forma de explotación, otra forma de economía? Vos hiciste una intervención diciendo quizás capitalismo es valor trabajo, pero las formas de apropiación son otras, la manera en que se organiza la extracción de la economía es otra. Yo quisiera completar esa conversación sobre, volviendo con la pregunta que te hice antes, que es por el modo de, vamos a decirlo así, si no hay una organización bien fundada en favor de un esfuerzo menos. De un esfuerzo menos. Es decir, el esfuerzo más que nosotros pedimos choca continuamente con el pedido de un esfuerzo menos, o de una facilidad más, o de un confort más. Entonces, la misma cuestión, ¿no? Cómo este circuito, digamos, de virtualidades en el trabajo, en los consumos, en las relaciones sociales, organizan un esfuerzo menos. ¿Cómo verías vos esta cuestión sobre, hace un rato estábamos ayer discutiendo sobre las consignas, ¿no? Si no hay una organización de la anticonsigna dando vuelta por ese lado. Ahora, Jun, no hace falta que te respondas puntualmente, es lo que acabas de decir. No tengo ninguna idea sobre dos. Una fuerza más. Sí. Entonces. Aparte está haciendo un esfuerzo pobre. El último fuerte. Sí, voy a citar tal vez que otro ejemplo
para explicar un esfuerzo más. Porque entonces casi simultáneamente de los movimientos populares un poco en mucha parte del mundo en 2019, hay también una gran movilización de estudiantes, movilización climática, que reclama acciones para contra ¿cómo se dice? El cambio climático y ¿cómo se dice? El calentamiento global, ¿no? Sí, pero en este sentido podemos decir que la tradición verde, sobre todo, pero digital también, es una respuesta de la parte del capitalismo, ¿no? Pero sí, pero estoy diciendo que hay una cosa muy interesante en Gilles Deleuze y Félix Guattari en 3 libros consecutivos: es el capitalismo como axiomática. Capitalismo como axiomática. ¿Qué quiere decir axiomática? Axiomática quiere decir un conjunto ilimitado, o en todo caso conjunto de axiomas. ¿Qué quiere decir axiomas? Hay dos cosas, axioma y teorema. Axioma y teorema son ambos proposiciones. Pero axioma es proposición independiente. Quiere decir que proposición que no se depende a otra proposición. Mientras que el teorema es una proposición dependiente, quiere decir que se depende de otra proposición axiomática o teoremática. Entonces, el capitalismo como axiomática quiere decir que es un conjunto de axiomas, de proposiciones independientes. Es precisamente por eso que podemos hacer intercambio desigual. Por ejemplo, por Manolo, un trabajo de Manolo por 15 empanadas. Sí, de pino. 15 empanadas de pino. Para él, no, ¿por qué no? Pero una sola empanada. Mira, este es intercambio desigual. Es completamente posible por el capitalismo porque de hecho el capitalismo no se interesa el valor real que Manolo produce. 15 mangos o 15 empanadas no reflejan para nada de la producción hecha por Manolo. Esto también. Entonces, es axiomática. Y con respecto al movimiento, una respuesta del capitalismo al movimiento climático, es precisamente es muy representativo en el caso del capitalismo axiomático. Quiere decir que sí hay, de hecho, ¿cómo se dice? Descarbonización, neutralidad de carbono, es un axioma verde. Pero para tener este axioma, o no sé, en todo caso, completamente independiente. Sí, pero en todo caso,
Independientemente. Hay un axioma completamente no verde de precisamente neo-extractivismo. Este es el problema. Entonces, de hecho, Greta no sé qué, pero Greta y sus compañeros se encuentran de nuevo enfrente de un problema axiomático. Esta es la fuerza. Quiere decir que finalmente tienen que resolver este problema. Sí, quiere decir que tienen que destruir el capitalismo como axiomático. Si no, solo axiomas no, verdes, no. Pero yo tengo que añadir, para no despreciar a Greta, yo creo que Greta desde el comienzo sabe muy bien que sí, así, está así. Pero este es esfuerzo más. ¿Y el teorema cuál sería? O sea, si el axioma no tiene conexión con los demás del capital, 15 empanadas, una empanada. ¿Teorema cuál sería? ¿Qué sería una proposición conectada? Sí. Pero el capitalismo no es teoremático. Ah, bien. Sí, axiomático. Sí. Pero yo creo que lo teoremático se encontraría en el lado de Nietzsche. Sí. ¿En el lado de Nietzsche? Sí, yo creo que sería así. Sí, cuando, por ejemplo, el movimiento estudiantil mundial climático se pone en trabajar sobre esta axiomática, tal vez que como consecuencia teoremática hay una destabilización en la creación de axiomas verdes, ¿no? Este es yo creo que es un poco metafísico, no sé, vamos a discutir después, ¿no? No sé exactamente qué quiere decir, sí, pero de la parte yo creo que destabilización del sistema axiomático se produce como un resultado teoremático de las luchas. Yo creo que acá hay lo teoremático. Me toca vender un poco algunas cosas y comentarles algunas cositas antes del cierre. Se nombraron varias cosas que tienen que ver con una enorme cantidad de los catálogos que van a encontrar acá distribuidos por la periférica en este espacio, y específicamente de novedades de Tinta Limón que tienen que ver con muchas cosas que se hablaron. Déjenme decir que hay un pequeño libro de Café, sí, es muy interesante, sobre la teoría de valor a la luz de la industria petrolera, la teoría marxista a la luz de la industria petrolera para pensar el valor trabajo. Ese libro es una novedad que van a encontrar hoy por aquí. Ahí el chino está levantando los libros, además por supuesto de los libros de Jun, y también con todos los ejemplos que se han pensado en torno a Chile. Hemos editado junto a LOM, en realidad una edición de LOM, que es una editorial chilena, y nosotros aquí hicimos algunas copias para tener del proyecto de constitución de Chile. Así que también es una colaboración que podemos tener para que eso siga proliferando. Además del libro con una galería de fotos impresionante que se llama Chile despertó, más para pensar a través de entrevistas e imágenes el momento del estallido chileno. Eso entre muchas otras novedades, por ejemplo, también anda dando vueltas al modo de vida imperial, muy interesante, que se presentó la semana pasada con Ulrich Brand, y el chino está levantando Brasil autofágico para seguir pensando en la región también. Uno de los autores del libro va a estar en la Feria del Libro de Flores el 17 de septiembre, aquí en la calle, en Morón y Artigas,
con más de 100 editoriales. Vamos a encontrar al autor de Brasil Autofágico hablando de los procesos de aceleración y contención en Brasil para pensar Lula, Bolsonaro, las distancias o no entre los procesos o cómo se relacionan los procesos entre Lula y Bolsonaro de cara a las elecciones en Brasil. Y ya que hablamos también de la Feria del Libro de Flores del 17 de septiembre y de Chile, contarles como linda novedad que viene Elisa Loncón, expresidenta de la Asamblea Constituyente chilena, va a estar acá con nosotros en la Feria del Libro de Flores el 17 de septiembre. Dicho todo esto, si alguien se sale de la vaina por hacer un comentario o una pregunta, podemos juntar algunas preguntas o algunos comentarios y si no, nos dedicamos a empanadar. Pero igual también, ya que dijiste libros, sí. hoy de editorial amiga de Tinta Limón, llamada Cactus, salió este libro que se llama Dividu, de Gerald Rowney, que habla de lo individual habla de eso en Sociedad de Control es la referencia de Jung en conclusión, todo tiene que ver con todo. Este libro salió hoy a la vez. Cómprenlo. Bueno, si alguien tiene ganas de preguntar o comentar algo en particular, es el momento. Nos dedicamos a empanadar. ¿Sí? Gracias, Yu.